A ver, se están uniendo estudiantes. Vamos a esperar un poquito a ver si se unen más antes de comenzar. A ver, hay 7 personas. Vamos a esperar un poquitito más. A ver. Si no, empezamos. Si tiene alguna pregunta, aprovecha el tiro antes de que vayamos a lo que nos compete hoy. Muy bien, vamos a comenzar. La clase pasada nos quedamos con los ordenamientos no recursivos, los tradicionales, y quiero aprovechar esta clase para hablar de los demás. Entonces, ahora vamos a ver Merge. Entonces, primera pregunta, Merge Sort. ¿Lo han visto en alguna asignatura anterior o lo han escuchado en la cultura pop programática? Cristóbal dice que no. Deberían. Pero bueno, primera vez. Ok. El merge sort es bastante simple en términos de su construcción. Lo que hace es que toma el arreglo completo, lo divide en dos, luego cada mitad la vuelve a dividir en dos, y cada mitad la vuelve a dividir en dos hasta que nos quedan números unitarios. Luego, los números unitarios se vuelven a mezclar, pero siempre se pone el más pequeño a la izquierda y el más grande a la derecha. Después de que se mezclan de a 2, se toca mezclar de a 4. Y la manera en que se mezclan de a 4 es que él selecciona el primer índice de cada arreglo y se pone el más chico a la izquierda, y luego se siguen seleccionando los demás índices, correspondiendo cada vez siempre el más chico, dejándolo a la izquierda, y luego los más grandes a la derecha. Por lo tanto, cada mezcla que se hace de subarreglos resulta un arreglo ordenado. Nuevamente, cuando están los dos mitades finales, se van construyendo una a una, siempre el más chico a la izquierda y el más grande se va dejando a la derecha hasta que queden totalmente. ¿Se entiende la idea de merge sort? Me imagino, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, voy a ir con el análisis del algoritmo propiamente tal. Fíjense que en el código, a mí me sonaba el ordenamiento. Ya, pero lo bueno es que ahora estamos estudiando los ordenamientos, así que encuentro que eso es positivo, ¿ya? Fíjense que en el código lo primero que hace, perdón, voy a activar el lápiz. Lo primero que hace es corroborar si es que el arreglo es de tamaño 1 y si es que los arreglos de tamaño 1 se devuelven inmediatamente, tal cual hemos visto en el ejemplo. Si no, hace una mezcla de la mitad con la mitad. Y esa mezcla se hace de la siguiente manera. Se toma índices K y J, donde el índice K es el índice de un arreglo auxiliar, el índice I es el índice del arreglo A, y el índice J es el índice del arreglo B. Y lo que se hacen es ir avanzando en los dos arreglos, uno a uno, y a medida de que uno de los dos es más grande o más chico, se va almacenando en el arreglo auxiliar C y se continúa solo
se avanza en ese arreglo. ¿Ya? Es la misma idea que mostramos en el ejemplo. Ahora el problema es que tenemos que hacer el análisis computacional. Por lo tanto, de uso de recursos. El tiempo que toma Merson considerando n el tamaño de la entrada es el siguiente. Recordémonos que nos importa la cantidad de comparaciones. Acá no hay ninguna comparación, así que no podemos hacer nada. Aquí hacemos una mezcla. Así que es el tiempo que toma la mezcla dado las dos entradas. Y esas entradas se hacen llamadas recursivas con el arreglo a la mitad. Así que es la mitad y la mitad. Ya eso se le suma las llamadas recursivas. Y las llamadas recursivas son la mitad y la mitad, o sea, 2 veces la mitad. Por lo tanto, tenemos que obtener cuánto demora en ejecutarse merge. Entonces, el tiempo que se toma merge, suponiendo entradas de tamaño A y B minúscula, porque las entradas pueden ser distintas, tiene un ciclo while, por lo tanto es una sumatoria. El índice K es el que manda y K va desde 0 hasta el tamaño de ambos menos 1. ¿Y cuántas comparaciones se hacen acá adentro? Una. Por lo tanto, esto no es nada más que A más B. ¿Hasta ahí todo bien? Si no hay ninguna duda, voy a continuar, ¿ya? Por favor, vaya interrumpiendo si es que tiene alguna duda, aunque la duda sea de hace varios minutos atrás, igual, interrumpa nomás. Entonces, dado eso, el tiempo que se demora merge es la suma, y como le pasamos la mitad y la mitad más la mitad, es la cosa completa. Entonces, fíjense ustedes, voy a escribirlo un poquito mejor porque el más quedó muy allá, que nos queda esta ecuación bonita de acá. Pregunta, ya que la próxima semana se viene el certamen. ¿Qué método de resolución de ecuaciones recursivas debería ocupar acá? Pregunta, por favor. Cristóbal dice telescópica. Telescópica no. ¿Por qué telescópica no? Al menos no directamente. Recordemos que para ocupar telescópica sí y solo sí debe tener esta forma. Sí y solo sí. N, n-1 y un acompañante. Entonces acá hay n y n medios. No, no podemos ocupar telescópica. Lamentablemente no podemos ocupar telescópica. Entonces nos quedan otras opciones, creo que 3. Las ecuaciones lineales homogéneas, ecuaciones lineales homogéneas, el teorema maestro simplificado y el teorema maestro completo. También podemos hacer un cambio de variable, pero en este caso creo que no es necesario. Hay un método que podemos aplicar que es directo. ¿Cuál será? Recordemos, hay un solo método, o en realidad dos, pero provienen de uno solo, que se ocupa cuando tenemos una división dentro de la llamada recursiva. Siempre cuando hay una división en la llamada recursiva se ocupa este método. ¿Cuál es este método? La próxima semana del certamen, ¿ah?
Claramente, cada vez que hay una división en la llamada recursiva, hacemos uso del teorema maestro. Ahora, ¿cuál? En este caso ocupamos el teorema maestro simplificado porque el acompañante es acotado por un polinomio. Así que, a ver si por lo menos me pueden ayudar cuál es el valor del A, dado que esto vamos a ocupar teorema maestro simplificado. Dada la ecuación que ustedes ven acá. ¿Cuál sería el valor de A? ¿Y cuál sería el valor de B? 2, claro. ¿Y el valor del grado del polinomio acompañante cuánto es? ¿De qué grado es esto? 1. Muy bien. Ok, entonces, como tenemos que A es exactamente igual a B elevado a D, por teorema maestro simplificado, opción 2, obtenemos que TDN es θ de n elevado al grado del polinomio, o sea, 1 por log n. Entonces, si se fija, merge sort, aún en el peor caso, porque este no tiene casos, son todos iguales, es n log n, siendo que todos los sort anteriores, el bubble sort, el selection sort y el insert sort, son todos cuadráticos. Entonces, efectivamente, tenemos una mejora sustancial. Ahora, ¿cuál es el problema de merge sort? Merge sort tiene un pequeño detalle, que es el uso de memoria adicional. Todos los otros algoritmos no ocupaban memoria adicional relevante. Sin embargo, acá tenemos que declarar una arreglo adicional, que es de tamaño, la suma de los dos que le estamos pasando. Así que es de tamaño n. Así que tiene ese pequeño déficit. ¿Ya? Pasemos entonces ahora al siguiente ordenamiento. A ver si el siguiente ordenamiento mejora el problema. El siguiente ordenamiento se llama heap sort. Entonces, ustedes me dicen que heap sort tampoco lo han visto. Pero deben sí solo, no puede ser que no, en estructura de datos no pueden ser que no hayan pasado lo que es un heap. Eso sí deberían saberlo. ¿Saben lo que es un heap? Heap. ¿Pasaron heap en estructura de datos? Le voy a preguntar de otra forma. ¿Se acuerda? Me suena de los árboles. Está muy bien. Eso quiere decir que debieron haberlo pasado por lo menos, así que hay una idea por detrás. Un heap es un caso especial de un árbol binario. ¿Saben lo que es un árbol binario, cierto? No tengo que explicarlo, ¿o sí? Aquí necesito ayuda para poder enseñarles. Sí, ya, lo vieron, perfecto. Un árbol binario es un heap, pero tiene una característica. Y en este caso, la característica es que necesariamente el padre está en una relación de orden con respecto al hijo. En particular, en este caso es más grande. Lo que están viendo hasta ahora es un heap. Esto no es un heap. No es un heap porque hay un hijo que es más grande que el padre. ¿Ya?
un heap, todos sus hijos, todos los padres están, en este caso, son mayores que sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el heap sort? El heap sort considera el arreglo como si fuera un árbol binario. Cada elemento es papá de la posición multiplicada por 2 y la posición multiplicada por 2 más 1. Así que el primer elemento es papá de los dos siguientes, luego el siguiente es papá de multiplicar la posición por 2 y multiplicar la posición por 2 más 1, y así el arreglo es como si fuera un árbol. Se puede representar como un árbol, pero no es un heap necesariamente. Así que cada vez que haya un hijo que es más grande que el papá, se intercambian esas posiciones. Aquí, por ejemplo, el 7 es más grande que el 3, así que se intercambian. De tal manera de que lo que está representado en el arreglo no sea un cualquier árbol binario, sino un heap. Una vez que se heapifica, entonces lo que queda necesariamente es un heap. Ahora, este heap no existe propiamente tal, es simplemente algo que es una representación implícita, y lo que realmente existe es que ordenamos, comillas, el arreglo como si fuera un árbol binario, heap. Como el arreglo es un heap, sí y solo sí la posición de más a la izquierda es la más grande, la raíz. Por lo tanto, la movemos lo más a la derecha posible, la almacenamos y sabemos que esa es la posición que corresponde. Luego, como en la raíz pusimos un chiquitito, el chiquitito tiene que descender hasta quedar en una raíz. Luego volvemos a hacer el mismo procedimiento. En la raíz necesariamente está lo más grande, porque es un heap, se tira el más chico a la raíz y luego se desciende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? Voy a asumir, lo confunde. Lo voy a tratar de hacer yo con un ejemplo. Vamos a tener un arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ahí. Tenemos 4, 3, 7, 8, 2, 5, 10 y 1. Ya, un arreglo cualquiera. Entonces, este arreglo no está representando un árbol binario. Por lo tanto, este de aquí es papá de este, el 4 es mayor que el 3, así que no hay problema, y es papá de este. Ah, pero ahí hay un problema, porque el 7 es más grande que el 4. Entonces, como el 7 es más grande que el 4, el 7 debe quedar acá y el 4 debe quedar ahí. Así que ahí estamos bien. Luego, este es el... Luego, el 3 es papá del 8 y del 2, pero 8 es más grande que 3, así que tenemos que intercambiar el 8 con el 3, pero 8 resulta más grande que 7, así que tenemos que cambiar el 8 con el 7. Entonces, ahora 4 es el papá de 5 y de 10, pero resulta que 5 es más grande que 4, así que se cambian. 5, 4. Y luego 10 es más grande que 5, así que también se cambian. 10, 5. Pero resulta que 10 es más grande que 8, así que se tienen que cambiar también. 10, 8. Entonces ahora, a ver. 10 es papá de 7 y de 8. Estamos bien. 7 es papá de 3 y de 2. Estamos bien. 8 es papá de 4 y de 5. Estamos bien. Y finalmente 3 es papá de 1. Y estamos bien.
Se fijan que lo que hice fue hacer como si el arreglo fuera un árbol y fui dejando los más grandes en los padres y los más chicos en los hijos. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende, Cristóbal? Sí. Eso es lo que se hace aquí, en esta pequeña partecita. Entonces, terminando esa parte, yo estoy 100% seguro que esta posición está el elemento más grande del arreglo. Así que lo que hago ahora es, en esta parte, se hace un intercambio. El intercambio es la última posición con la primera. Entonces, se deja el 10 ahí. El 10 yo digo, este ya está ok. Y queda el 1. Pero hay un problema, porque el 1 es más chico. Por lo tanto, tengo que el 1 llevarlo hacia abajo. El 1 es más chico que el 7, así que queda acá 7 y 1. Luego tengo que comparar igual el 7 y el 8, así que el 7 queda el 8 acá, el 7 aquí. Y luego tengo que el 1 con el 3. El 1 y el 3 quedan 3 y 1. Y luego queda, claro, el 8, el 3 con el 1. El 1 aquí resulta que es papá de nadie. A ver, este es papá de estos dos. Este es papá de estos dos. Este es papá de estos dos. Y el 1 no es papá de nadie. Perfecto. Ahí agarré el elemento que dejé en la raíz y lo descendí lo más posible. Entonces, ahora nuevamente acabó esta parte y regreso. La posición que está a la izquierda necesariamente es la más grande, o nuevamente, porque es un heap. Así que el 8 lo intercambio con el 5 y bloqueo esa posición. Y de nuevo, tengo que descender el nuevo elemento que dejé. El 5 ya no va acá. El 5 tiene que descenderse porque el 5 y el 7 están en desorden, así que el 7 queda acá, el 5 queda acá, y ahí quedó. Cuando, a ver, dice, estaba haciendo memoria de cuando vimos árboles, pero nunca escuché Hipsort, pero me acuerdo que vimos maneras de recorrerlo. Perfecto. Entonces, de nuevo, volvemos acá. Así que el 7 es la posición más grande, se cambia con el 4, el 7 se queda acá, el 4 acá, se bloquea y vuelve a hacer, vuelve. Y ese es el procedimiento que hace Hipsort para ordenar. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, eso es todo Hipsort. Ahora vamos a hacer el análisis de uso temporal de recursos. ¿Ok? Entonces, el tiempo que le toma a Hipsort ejecutarse asumiendo la entrada de orden n es, primero, el tiempo de hipificación del arreglo, le pasamos todo el arreglo, más esta parte de acá, este ciclo while. Así que hay una sumatoria desde i igual 0, sí, 0, hasta n menos 2, porque empieza en n menos 1, pero acá se le resta una vez, y después termina en 0, pero como se le resta una vez es n menos 2, digo, es 1, de la cantidad de intercambios que hay acá. Pero acá no sabemos cuántos intercambios, así que le decimos el tiempo que ocupe sysdown, pasándole la décima posición. Ya. Ahí planteamos la ecuación. ¿Estamos de acuerdo con ese planteo de ecuación, me imagino? Cualquier duda me interrumpen, insisto. Así que ahora tengo que sacar el tiempo de hipificación. Y el tiempo de hipificación es, considerando que la entrada es de tamaño n, es la sumatoria desde i igual a, termina en 0, empieza en n menos 1 partido por 2, de el tiempo de shift down de i. Nuevamente. Es desde
No, no es desde I en realidad. Aquí estoy mal. Es el tiempo de sit down parte en n menos 1 menos I. Ahí sí. Entonces, no es exactamente igual a lo que está ahí, pero sigue. Ok, entonces, lo que nos importa es cuánto se demore en realizar el sit down. Y el sit down no es nada más que este descenso cuando yo tomo una raíz, o sea, un elemento, un nodo interno, y lo bajo si es que es muy chico. Entonces, podemos asumir dos casos. Bueno, tres en realidad, pero voy a asumir dos por ahora. El mejor caso y el peor caso. Después vamos a ver qué pasa con el intermedio. El mejor caso, fíjese que el sit down tiene un ciclo while y ese ciclo while puede retornar de manera inmediata. ¿Cuándo retorna de manera inmediata? Cuando el hijo y el padre son tales que no hay un intercambio. Si no, se intercambian. Acá abajo. Entonces, supongamos que no hay ningún intercambio, o sea, ya es un heap. Entonces, heapificar un heap tiene por sit down costo constante, es 1. Así que es la sumatoria de 1, esto resulta orden lineal. ¿Ya? Porque voy a recorrer todos los nodos y resulta que ningún nodo tengo que tirarlo para abajo. En caso contrario, tenemos el peor caso. En el peor caso, lo que va a pasar es que todos tienen que descender, todos los nodos tienen que descender. Entonces, como cada nodo está obligado a descender, tengo que ver cuántos descensos son posibles por nodo. Fíjese que si yo tengo un árbol binario, los nodos de abajo de la raíz no descienden nunca, no pueden descender más. Los nodos que están a altura 1 descienden una vez. Los nodos que están a altura 2 pueden descender 2 veces. Los nodos que están a altura 3 pueden descender 3 veces. Entonces, como estamos en el peor caso, asumimos que todos descienden todas las veces. Entonces, como esto es un árbol binario, yo sé desde que de aquí para arriba están la mitad de los nodos. Entonces, la mitad de los nodos tiene que descender una vez, al menos. Le sumo que el cuarto de los nodos de aquí para arriba desciende una vez más. Y a eso le tengo que sumir que el octavo de los nodos tiene que descender una vez más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto no es nada más que la sumatoria de n por 1 partido por 2 elevado a i hasta log n. Log n es la altura del árbol. Y lo que hago es el descenso de un medio más un cuarto más un octavo, etcétera, etcétera. Esto es una serie armónica, por lo tanto puede ser aproximada. No sé la aproximación real, ¿ya? Yo no soy experto en sumatorias. Lo que yo sí puedo, sí, de seguro puedo saber, es que esto es menor a n log n. Eso lo puedo afirmar. Lo demás no tengo idea, pero sé que es menor a n log n. ¿Ya? Entonces, como es menor a n log n, voy a hacer lo siguiente. No voy a resolver más, no voy a sacar el caso promedio, y voy a decir que esto es igual a acotado por arriba n log n más esta sumatoria. Ahora, ¿cuánto vale esa sumatoria? La segunda. Fíjese bien que en este ciclo while acá, nosotros tenemos un árbol hipificado, como vimos en el ejemplo, pero en la raíz hay un elemento que es más chico.
Entonces, lo que pasa es que esa raíz tiene que descender, como es el más chico, hasta una hoja. Por lo tanto, por cada vez hay un descenso desde el tope a la hoja, un solo descenso. Entonces, esa es la altura del árbol. Por lo tanto, es la sumatoria de los valores por la altura del árbol. O sea, logaritmo en base 2 de lo que el árbol hasta el minuto es de largo. Esto nosotros ya lo calculamos, lo demostramos. Esto es orden n log n más teta n log n. Y esto, por propiedades de asintóticas, esto es teta de n log n. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, voy a asumir que sí y vamos a pasar al siguiente. ¿Ya? Entonces, fíjense que el heap sort es más eficiente que el merge sort porque no ocupa memoria adicional. Aquí no necesitamos memoria adicional. Y vamos a pasar el último sort, que es el quick sort. El quick sort sí lo habrán escuchado, ¿cierto? No puede ser que no lo hayan escuchado. No importa que no lo pasaron, pero sí lo escucharon. Ya, perfecto. ¿De qué manera funciona el heap sort? El heap sort lo que hace es elige un pivote, y el pivote no es nada más que siempre la última posición a la derecha, y luego lo que se hace es posicionar con este for en los intercambios el pivote donde corresponda, y finalmente se parte el arreglo según el pivote. O sea, por ejemplo, el pivote es 4, entonces, y está en la última posición. Todos los que son más chicos que 4 quedan a la izquierda en el arreglo, todos los que son más grandes que 4 quedan a la derecha del arreglo, y luego hago un quick sort de las dos partes que quedan a la izquierda de 4 y a la derecha de 4. De esa manera trabaja. Quicksort en general es 2 o 3 veces más rápido que todos sus amigos. Merge sort, heap sort, selection sort, todos esos en promedio. Pero, ¿cómo es su estudio? Vamos a hacerlo. El uso temporal de recursos, en el mejor caso de Quicksort, es el siguiente. Primero tenemos que ver cuánto tiempo ocupa la partición. La partición, si se fijan, hay un ciclo for donde se hace la comparación. Y ese ciclo for no tiene ningún tipo de exit, ni return, ni break. Por lo tanto, se ejecuta completo. N. Más. Hay dos particiones. Voy a asumir, en el mejor caso, que las dos particiones son iguales y le paso la mitad de cada una a cada una. Si es así, tenemos acá la misma ecuación que hicimos para merge sort, y esto es por las mismas razones n log n. Teorema maestro simplificado, a es igual 2, b igual 2, d igual 1. ¿Ya? Ese es el mejor caso. Voy a asumir de que entendieron porque es bastante simple, y voy a hacer ahora el peor caso. El peor caso, por el contrario, es que el pivote sea siempre el elemento más grande. Por lo tanto, tengo que tirar, o más chico en realidad, siempre el más chico. Entonces, como es el más chico, todos los de acá los tengo que intercambiar para acá. Y luego cuando haga la llamada recursiva, voy a hacer la llamada recursiva a uno solo de ellos. Así que me va a quedar la partición más llamada recursivo de uno solo de ellos menos el pivote. Esto sí es telescópica, porque tiene la forma n-1. Así que aplico telescópica, y esto es la sumatoria desde igual 1 a n, ¿de qué? De lo que está acá. I. Así que esto es Gauss, o sea, cuadrático.
¿Sí? El caso promedio de Quicksort es un poquito más complejo. Es la demostración más compleja del análisis de algoritmos de ordenamientos. Por lo tanto, esa la vamos a hacer la próxima clase. No el jueves, el viernes. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a estar con el certamen. Recuerden, el certamen es la próxima semana, de la misma modalidad que siempre. Se las paso martes en la mañana, tienen hasta jueves en la noche para resolverlo. El jueves en la mañana nosotros tenemos clases. Vamos a ocupar ese tiempo para resolver dudas, quizás hacer ejercicios parecidos, cosa de que el certamen le sea lo más fácil posible. El certamen es siempre, como siempre, de a dos máximo. Usted sabe que si usted quiere hacerlo solo, lo puede hacer solo. Puede ocupar todas las herramientas que tiene a su disposición, materia, internet, etcétera, pero le pido encarecidamente que no se copie con otros grupos. No puedo controlar que no lo haga, así que le pido que no lo haga porque eso solamente le desbeneficia a usted. Porque si usted no lo hace solo, no va a entender. O sea, solo puede hacerlo con su compañero. Y por eso lo dejo que lo hagan con el compañero, porque así tienen menos tentación de copiar. Ahora, usted dice, oiga, profe, pero si no copio puede que repruebe y eso sí que me va a perjudicar. No se preocupe, ustedes vienen del semestre pasado conmigo, saben que mis cursos, si usted quiere, no se reprueban. Así que lo que me importa es que traten de aprender, así que tomen este certamen como una oportunidad de aprendizaje. El certamen es la próxima semana, el martes, y lo entregan el jueves, como siempre. La mayoría estuvo el semestre pasado conmigo, no sé si usted creo que no, pero esa es la modalidad, se lo voy a volver a explicar cuando se los mande. Y este certamen, insisto, el certamen estaba programado para esta semana, desde comienzos de semestre, pero como ustedes me han repetido, esta semana tuvieron muchas evaluaciones, así que la corrimos para la próxima. Ya, eso es, eso es. Con eso estamos. Así que nos vemos el próximo jueves. Estén atentos para el correo el martes, porque el martes le va a llegar el enunciado del certamen. Ponga presente, por favor, y con eso nos podemos despedir. Ya, perfecto. Ahí tenemos todos los presentes. Ya, que estén muy bien. Chao, chao.